Muy buenos días, señor Presidente de la República. Muy buenos días, señora Primera Dama. Buenos días, queridos galardonados el día de hoy. Y buenos días, señor Presidente de CONAIS. Sea hoy esta ocasión en la que se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, una jornada de profunda reflexión respecto a este tema, que hoy día forma parte de la agenda de los derechos humanos. En el Perú, en nuestra patria, hay más de 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad, según el último censo del año 2017, a las cuales como Estado y como sociedad tenemos el deber de incluirlas en todas nuestras acciones, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y la Ley 29973 respecto a este tema. A ello se suman otras normas dirigidas a lograr que la persona con discapacidad alcance esa igualdad que todos queremos y que todos merecemos. Sabemos que avanzar en el cumplimiento de sus derechos y lograr la inclusión es un proceso que nos compromete a todos y no se realiza de la noche a la mañana. En los últimos 2 años hemos logrado avances significativos en este tema como consecuencia de una serie de decretos legislativos dictados por el presidente Martín Vizcarra, que han cambiado profundamente la realidad que vivían las personas con discapacidad. Cito, por ejemplo, el decreto legislativo 1384, promulgado, que prácticamente eliminó la interdicción mediante la cual una persona con discapacidad dependía jurídicamente de otra persona. Esto ha sido eliminado prácticamente y le devolvió a estos compatriotas su plena capacidad jurídica. Otra norma importante emitida durante el gobierno del presidente de la República, Martín Vizcarra, ha sido el decreto legislativo 1417, que reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a los ajustes razonables en el lugar de trabajo, sea público o privado. Este decreto modificó una ley y ahora le otorga al trabajador con un hijo o con un familiar con discapacidad 56 horas al año para que puedan acompañarlos en sus terapias, en sus consultas médicas, sin que el trabajador tenga que devolver esas horas al empleador. Creemos que esto sí es, de hecho, una inclusión. Inclusión del padre o de la madre que tiene un hijo, un hermano con discapacidad y que le permite desplazar sus horas laborables en procura de una mejoría para su familiar. Estas acciones realmente reflejan la enorme voluntad política de este gobierno para con las personas con discapacidad. Estoy absolutamente convencida que vamos a seguir avanzando hacia una justicia social, a una real y efectiva inclusión, de hecho, una inclusión verdadera de las personas con discapacidad en el Perú. Un fuerte abrazo para todas las personas con discapacidad a nivel nacional, que se ha extendido a sus familias, a esas familias que realmente son unos guerreros en las circunstancias que aparentemente son adversas, pero que el Estado reconoce la voluntad y la convicción de seguir adelante. Muchísimas gracias. A continuación, las palabras del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Más alto.
Muy buenos días a todos los presentes. Un saludo para mi esposa, Maribel, para la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para el señor presidente de CONADIS, pero principalmente para las 3 personas que con gran honor recibimos aquí en la residencia de Palacio de Gobierno. El Día de las Personas con Discapacidad es una fecha muy importante dentro de nuestro calendario, pero no puede ser más significativo y relevante en un momento como el actual, en que las peruanas y peruanos venimos enfrentando una de las peores crisis sanitarias de la historia, con consecuencias económicas y sociales. Esta es una crisis que nos afecta a todos, directa o indirectamente, pero a quienes más aflige es a los vulnerables, entre los que se encuentran las personas con discapacidad. Si en una época regular el acceso a servicios básicos como salud y alimentación de las personas con discapacidad de escasos recursos es difícil, lo es más aún en medio de este contexto. Si en una época regular las posibilidades de conseguir empleo e ingresos para las personas con discapacidad son difíciles, lo son más aún en medio de esta coyuntura. Por eso en este día quiero poner en la conciencia de todos los peruanos este asunto que me parece fundamental. Cuando se ha hablado de los problemas estructurales del Perú, usualmente se ha hecho referencia a la pobreza y pobreza extrema, a la corrupción, a la violencia contra la mujer. Pero existe otro problema estructural que ha pasado casi desapercibido: la discriminación de las personas con discapacidad, que ha afectado históricamente el ejercicio de sus derechos e impedido su inclusión plena y efectiva en la sociedad, y constituyen el 10% de nuestra población. No hay peor flagelo que la exclusión, no hay hecho más doloroso que el olvido. Esa es la razón por la que tenemos tareas pendientes a las que dar respuesta como Estado y como sociedad. Desde cómo nos referimos a las personas con algún tipo de discapacidad hasta cómo logramos su integración plena en todos los aspectos de la vida, en la escuela, los centros de salud, el trabajo, los espacios públicos, la comunidad. Por eso no puedo sino sentir profundo orgullo por haber hecho este reconocimiento en nombre del Estado a personas que, sobreponiéndose a la adversidad, han demostrado su talento en el deporte, en la música, en la fotografía y la psicología, y lograron salir adelante en distintas actividades. Las historias de vida que hemos visto son frutos del esfuerzo, el sacrificio, la disciplina y la perseverancia. Como bien se ha dicho, discapacidad no significa incapacidad. Ustedes son símbolo y ejemplo para nuestra sociedad. De acuerdo al último censo en el Perú, más de 3 millones de personas tienen discapacidad y representan un porcentaje importante de la población. Del total de estas personas, 1.700.000 son mujeres y 1.300.000 son hombres. Esta es una realidad que debe estar presente en cada política pública, en cada acción de gobierno, ya sea nacional, regional o municipal, en cada plan de gobierno, en la agenda del sector privado, en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Desde el primer día establecimos como uno de los lineamientos de nuestro gobierno el desarrollo social y bienestar de la población, porque no podemos hablar de crecimiento si no existe equidad.
No podemos hablar de democracia si los más vulnerables, los más débiles, están desatendidos por el Estado. Y la atención debe ser integral. Por ello hemos avanzado transversalmente en la incorporación de la mirada de la discapacidad en todas las políticas públicas y hemos dado pasos importantes en varios sentidos. Como ya lo mencionó nuestra ministra de la Mujer, publicamos el Decreto Legislativo 1384, que reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad e igualdad de condiciones y sin diferencias. Esta norma establece que las personas con discapacidad no necesitan a alguien que los represente para poder comprar, vender, casarse, ejercer la patria potestad de sus hijos, abrir una cuenta bancaria, sufragar. Solo en caso que ellos lo requieran, pueden contar con la ayuda de una persona. Las personas con discapacidad tienen acceso a coberturas médicas a cargo del Ministerio de Salud. Quienes no cuenten con ningún tipo de seguro pueden ser atendidos en un establecimiento de salud público o privado. El Ministerio de Salud publicó la nueva norma técnica que agilice el acceso a los procesos de evaluación, calificación y certificación para el otorgamiento de los certificados de discapacidad en diversos establecimientos. Aprobamos otra norma que promueve la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Además, otorga a su familia el derecho a las licencias con goce de haber para acompañarlas a sus terapias de rehabilitación, lo que incluye la protección al adulto mayor con discapacidad. Dispusimos el acceso de las personas con discapacidad a todos los programas sociales y al programa de pensión con discapacidad severa Contigo, quien ha aumentado su cobertura de manera significativa en los 2 últimos años y seguiremos de la misma forma para el próximo año 2021. A través de la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS, se llevan a cabo acciones de fiscalización a entidades públicas para el cumplimiento de la accesibilidad a todo nivel, la atención adecuada y el cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad. Está en marcha una propuesta técnica para realizar la segunda encuesta nacional especializada sobre discapacidad 2021, a fin de actualizar las cifras y saber exactamente cuántos son, dónde están y qué necesidades tienen nuestros compatriotas con discapacidad. Y asimismo, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se viene realizando el diseño de la plataforma virtual del Registro Nacional y la digitalización de la inscripción en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. Quiero anunciar que para fines de este año está prevista la aprobación de la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo, que tiene por objetivo principal la eliminación de la discriminación estructural en contra de las personas con discapacidad y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Cambiando un poquito de tema, quiero aprovechar la oportunidad que estamos con ustedes y por su intermedio en este día tan importante de la discapacidad, dirigirme a todos los peruanos para ratificar que este último tramo de mi gobierno, de pocos meses que me queda, hasta el 28 de julio del 2021, tenemos 3 objetivos centrales. Primero, mantener la lucha contra la pandemia, hasta llegar a la inmunización con el uso de la vacuna correspondiente. Estamos preparándonos para poderla distribuir masivamente apenas tengamos la autorización que corresponda. El segundo objetivo es impulsar el crecimiento económico generando empleos que han perdido la población en la pandemia, cuando la economía se contrajo a nivel nacional. Y el tercer objetivo, pero no menos importante, es garantizar que en abril del próximo año todos podamos elegir libre y transparentemente a nuestras próximas autoridades. Elijamos a los mejores. Ya lo dije, esperemos que esta elección no sea buscando el mal menor,
Hay tantas buenas personas, capaces, inteligentes, honestas en el Perú, que esperemos que los partidos las escojan como sus candidatos para poder nosotros elegir en abril del próximo año.